¿Alguna vez te has preguntado cómo comenzó todo? Antes de la luz, antes del tiempo, solo había oscuridad, hasta que una voz habló. Acompáñanos en esta historia, donde el universo cobró vida en solo 7 días. En el principio, no había nada. Ningún sonido, ninguna luz, ninguna forma. Solo el vacío absoluto y la presencia eterna de Dios. Antes del tiempo, antes de la materia, antes de cualquier cosa, solo Él existía. Y entonces, Dios habló. Con su voz resonando en el abismo, pronunció las primeras palabras que cambiarían el destino de la existencia. Sea la luz. Y la luz apareció. Un destello rompió la oscuridad, disipando la nada, iluminando el universo que apenas comenzaba a nacer. Dios vio que la luz era buena y la separó de la oscuridad. A la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Y así pasó el primer día. Pero el universo aún era un caos. Las aguas cubrían toda la creación, sin forma ni orden. Así que Dios habló de nuevo. Que haya un firmamento en medio de las aguas, que separe las aguas de las aguas. Y así fue. Dios creó el cielo, un vasto espacio entre las aguas, dividiendo las superiores de las inferiores. Este firmamento recibió el nombre de cielos. Y cayó la noche, y amaneció un nuevo día, el segundo. El mundo aún no tenía tierra firme, solo un océano sin límites. Pero Dios tenía un plan. Con su palabra, ordenó que se reúnan las aguas en un solo lugar, y que aparezca lo seco. Y las aguas obedecieron. La tierra emergió por primera vez, formando continentes y mares. Y Dios vio que esto era bueno. Pero la tierra estaba desnuda, sin vida. Entonces, con su voz poderosa, Dios ordenó que la tierra produzca vegetación, plantas, árboles frutales, toda clase de vida que dé semillas y frutos según su especie. Y de inmediato, brotó la vida. Árboles frondosos, praderas verdes, flores de 1000 colores. La tierra dejó de ser estéril y se llenó de belleza. Dios miró su obra y vio que era buena. Así terminó el tercer día. El mundo ahora tenía tierra firme, mares y vegetación, pero aún faltaba algo esencial. El tiempo no podía medirse, el cielo era un lienzo vacío. Entonces, Dios habló de nuevo. Que haya lumbreras en el cielo para separar el día de la noche. Que sirvan como señales para las estaciones, los días y los años. Que brillen en el firmamento y den luz sobre la tierra. Y así fue. Dios creó 2 grandes lumbreras, una mayor, el sol, para gobernar el día, y otra menor, la luna, para iluminar la noche. También hizo las estrellas, incontables y resplandecientes, esparcidas por el infinito. Ahora la luz no solo existía, sino que tenía un propósito, marcando el paso del tiempo. Dios contempló su obra y vio que era buena. Así terminó el cuarto día. Pero aún no había movimiento en la creación. Los mares estaban vacíos, el cielo en silencio. Así que Dios pronunció una nueva orden. Que las aguas rebosen de seres vivientes y que las aves vuelen sobre la tierra y el firmamento. Y en ese instante, el océano cobró vida. Aparecieron peces de todos los tamaños, desde pequeños bancos de sardinas hasta grandes criaturas marinas que surcaban las profundidades. Sobre las aguas, las aves alzaron vuelo por primera vez, llenando el cielo con su canto y su aleteo. Dios bendijo a estas criaturas, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense. Llenen los mares, llenen los cielos. Y así, la tierra dejó de ser un lugar silencioso. El sonido de la vida comenzó a resonar. Dios vio que todo era bueno. Y cayó la noche, y llegó la mañana, el quinto día. El mundo estaba casi completo. El cielo brillaba con el sol, la luna y las estrellas. Los mares estaban llenos de peces, y el aire vibraba con el aleteo de las aves. Pero la tierra aún estaba desierta. Entonces, Dios habló una vez más.
Que la tierra produzca seres vivientes según su especie, ganado, reptiles y animales salvajes de toda clase. Y así fue. De la tierra surgieron bestias de todo tipo. Manadas de ciervos corrieron por los valles, los leones rugieron en las praderas, los osos emergieron de sus cuevas. Los pequeños roedores comenzaron a excavar sus madrigueras, mientras que las serpientes se deslizaban entre la hierba. Cada criatura tenía un propósito, cada especie se multiplicaba según su clase. Dios observó a los animales y vio que todo era bueno. Pero algo aún faltaba. Toda la creación estaba lista, la tierra vibraba con vida, pero no había nadie para gobernarla. Entonces, Dios pronunció su mayor obra. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales de la tierra y toda criatura que se mueva sobre ella. Y con sus propias manos, Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Lo modeló con cuidado, dándole forma, y luego sopló en su nariz el aliento de vida. Así, el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios llamó al primer hombre a Adán y le dio autoridad sobre toda la creación. Pero vio que no era bueno que estuviera solo. Así que hizo caer sobre él un profundo sueño, tomó una de sus costillas y de ella formó a la mujer, a quien Adán llamó Eva. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Gobiernen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los seres que se mueven en la tierra. Así, el hombre y la mujer fueron puestos en un jardín especial, el Edén, un paraíso donde podían vivir en armonía con Dios y su creación. Dios contempló todo lo que había hecho y vio que no solo era bueno, era muy bueno. Y llegó la noche, y amaneció, el sexto día. 6 días habían pasado desde que Dios comenzó su obra. De la nada, había surgido el universo, la luz, los cielos, la tierra y el mar. La vegetación cubría los campos, las estrellas iluminaban la noche, los animales llenaban los ríos, los cielos y las llanuras. Y por último, el ser humano, hecho a imagen y semejanza de Dios, caminaba sobre la creación. Todo estaba en perfecto equilibrio. Cada elemento tenía su lugar, cada criatura su propósito. La obra estaba terminada. Y así, llegó el séptimo día. Dios no creó nada nuevo en esta jornada. En lugar de eso, descansó. No porque estuviera cansado, pues su poder no tiene límites, sino porque su obra ya era completa, perfecta en cada detalle. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, estableciéndolo como un día especial, apartado del resto. Un día de descanso y contemplación, un recordatorio eterno de su poder creador. Así concluyó la historia de la creación. En solo 6 días, Dios trajo a la existencia todo lo que conocemos, y en el séptimo, estableció el descanso. Pero la historia de la humanidad apenas comenzaba, porque pronto, una sombra se cerniría sobre la creación. La tentación, la desobediencia y la caída cambiarían para siempre la historia de la humanidad. El relato de la creación no es solo una historia del origen del mundo, sino una revelación del propósito divino. Cada elemento del universo fue colocado con intención, cada ser viviente fue diseñado con sabiduría. Y en el centro de todo, Dios puso al ser humano, su obra maestra, con una responsabilidad única: cuidar y gobernar la tierra. Adán y Eva vivían en armonía con Dios en el jardín del Edén. Allí, cada árbol daba frutos abundantes, los ríos fluían cristalinos, y la paz reinaba entre los animales. No había dolor, no había muerte, no había sufrimiento. Solo la plenitud de la vida en la presencia de su Creador. Dios les dio libertad. Podían comer de todos los árboles del jardín, disfrutar de sus frutos, explorar su belleza. Pero también les dio un mandamiento: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. No era una simple restricción, era una prueba de obediencia, una oportunidad para que el hombre y la mujer eligieran seguir a Dios voluntariamente. Porque el amor verdadero no puede existir sin la libertad de elegir. Por un tiempo,
Vivieron en perfecta comunión con su Creador. No conocían el miedo ni la vergüenza. Eran inocentes, sin culpa ni pecado. Pero en lo profundo del jardín acechaba el enemigo, una criatura astuta y llena de engaño, dispuesta a sembrar la duda y la rebelión en el corazón humano. El destino del mundo estaba a punto de cambiar. Pero eso es una historia para otro día. La creación nos recuerda que la vida no es un accidente, sino el resultado de un diseño divino. También nos mostrará que las decisiones tienen consecuencias y que el verdadero significado de la libertad está en confiar en Dios. Y ahora, la pregunta queda para ti. Si Dios estableció el mundo con orden y propósito, ¿cómo estás alineando tu vida con ese diseño?